Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas noches, un saludo muy cordial, nuevamente a través de nuestro radio estar en cada uno de los hogares, tanto aquí en Costa Rica como fuera también de Costa Rica a través de las diferentes plataformas. Mi nombre es Freddy Peña y este es Los Enigmas de los Tiempos. Hoy miércoles vamos a terminar la segunda parte del programa que estuvimos hablando acerca de cuál fue el verdadero aspecto físico y social de Jesucristo, y algunas referencias que sean bíblicas que nos permitan a nosotros, como hemos mencionado en el primer programa, conocer a nuestro héroe. Yo siempre he dicho conocer a ese héroe porque tenemos personas que han sido íconos pues, en la vida secular, pero el que como todo cristiano debe tener siempre como referencia a seguir es a Jesucristo. Entonces es importante, este tema creo que es bastante importante porque vamos a ver algunos aspectos que se han convertido en tabúes dentro del cristianismo y que tal vez por no analizar bien el concepto y el contexto bíblico, no nos damos cuenta que existieron y que Jesucristo pues los dejó ahí manifestados con algo, con intención de revelarnos, como toda la palabra lo hace, algo nuevo y algo que nos permita vivir en una vida segura y alumbrada por esa luz tan especial que es la palabra de Dios. Vamos a empezar de la mejor forma y es encomendando al único que nos puede guiar, es nuestro Señor Jesucristo, a través del Santo Espíritu, pidiéndoselo al Padre. Ahora, amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tenemos en este miércoles. Nuevamente, Señor, de acudir ante tu presencia, Dios, para poder entender, Señor, lo revelado en tu palabra y conocer, Dios, de aquel personaje, de tu Hijo amado, de nuestro hermano, Señor, de nuestro Salvador, aquella persona que en forma humana, Padre, vino a este mundo para enseñarnos cómo debemos de vivir y cómo debemos de conducirnos, Señor, de qué forma, Padre Santo, debemos de caminar, Señor, sobre este mundo. Mientras la peregrinación, Señor, que tenemos que hacer en este mundo esté, Dios, tenemos el ejemplo, Padre, te pedimos que hoy nos permitas
aprender un poquito más del carácter de Cristo. Y que ese hombre perfecto, Señor, crezca en nosotros para que podamos ser más aptos, más capaces de poder llevar, Señor, la luz del Evangelio. Gracias. Te pedimos que bendigas a todos y cada uno, Señor, de las personas que en los diferentes lugares, Padre Santo del mundo, y aquí en Costa Rica también, y por los diferentes medios nos están viendo. Que también ilumine sus mentes, Padre, y que tu bendición sea sobre ellos. Bendices Radio Costa Rica, Dios, y que este programa, Señor, tú nos permitas poder aprender de él, Señor, y poder poner en práctica todo lo que aprendamos. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, tengo hoy el privilegio y también la oportunidad de poder mandar un saludo a nuestra amiga en Nicaragua, que es una suscriptora del canal. Les recuerdo a todos, amigos y hermanos, que pueden suscribirse a los canales de YouTube de los Enigmas de los Tiempos. Hay una plataforma que Radio Costa Rica ha proveído. Gracias, un saludo a nuestro hermano Andy, que está en Control Master. Esta plataforma que se presenta en pantalla a través del YouTube, usted puede acceder a todos los programas de los Enigmas de los Tiempos. Radio Costa Rica 930 ha abierto también Facebook Live, en donde usted puede también buscar los programas de Radio Costa Rica y también los de este servidor. En el canal de YouTube usted va a encontrar todos los programas de los Enigmas de los Tiempos. Así que le estamos invitando y también para que se comunique con nosotros a nuestro 662-9553. Bueno, un saludo para nuestra hermana Geisla Arteta. Ella se comunicó con nosotros de Nicaragua y nos pidió que por favor diéramos este anuncio. Ya es una suscriptora al canal y por favor pongan mucha atención a las personas del lado de Guatuso, de San Carlos, aquí en la zona fronteriza con Nicaragua. Se está comunicando esta hermana con un señor Pedro Joaquín Sánchez Acevedo. Te urge que se comunique, por favor, al canal aquí, con este servidor, para que su familia pueda contactarse con él. Ellos están en el lado de Guatuso, de San Carlos. Me pidieron la hermana que por favor le hiciera el anuncio. Así que, hermano, un saludo. Y bueno, a lo que venimos, ¿verdad? Vamos hoy a seguir viendo la segunda parte del aspecto, más que todo ya no tanto físico, porque lo estuvimos viendo la vez pasada, pero vamos a hacer un pequeño review, sino también un concepto social y algunas de las características que tenía Jesucristo en su habitual forma de vivir. Ok, vamos a leer el versículo de referencia que se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, que nos dice así: el cual siendo en forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y aquí es donde quiero poner el énfasis: hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre. Jesucristo, amigos y hermanos, todo lo que pasó en su vida real y cotidiana lo pasó siendo una persona humana como usted y como yo. Obviamente era un instrumento escogido, él mismo se dio por nosotros porque fue nuestro creador y no había nadie que pudiera pagar la propiciación por lo creado más que el creador. Pero dice que todo lo que Jesucristo pasó en sus 33 años y medio históricos nos indica que tenía su carácter y tenía sus tendencias y tenía su forma de actuar y convivir como usted y como yo la tenemos. Por eso es importante que conozcamos que Jesucristo de qué forma que conducía habitualmente. Vamos a hacer las referencias históricas, empiezan en el año segundo, en lo que es las catacumbas de Santa Domitilia en Roma. Vean qué interesante, se dan las primeras referencias históricas y estos óleos, estos murales que se pintaron ahí, que se fueron descritos por Publio Lentulo, uno de los gobernadores de Jerusalén en los tiempos de Cristo. Pongamos mucha atención a eso, en tiempos aún de Tiberio. Hablaban de que Jesucristo se representaba con cabellera corta, con pelo rizado, corto, con faz y tez morena. Vean qué interesante. Y cuando lo describen, sus ojos, color miel y toda la carta que hace Publio Lentulo, descrita, ¿verdad? Obviamente son cuestiones históricas, pero que reflejan de que la personalidad física de Jesús no era, como ya lo vimos en el programa pasado, como nos ha vendido Hollywood y algunas tendencias eurocentristas. Bueno, por ese lado, estudiamos la semana pasada de que el voto nazareo o el nazirato, que es lo que supuestamente mucha gente dice que Jesucristo era de esa tendencia o de ese sacerdocio, porque era un sacerdocio, el sacerdocio del Cohen, descrito dentro de por lo menos lo que era el concepto cultural judío. Nunca fue Jesucristo porque tenía 3 preceptos importantes que tenían que
cumplir los nazareos, y era uno, no tomar, ni siquiera tocar algún producto que viniera del fruto de la vid. Y recordamos que Jesucristo muchas veces, empezando desde ahora, vamos a mencionar los milagros que hizo, del primero hasta el final de antes, la noche en que fue llevado a prisión, ya hasta ese día aún consumió el fruto de la vid. Recordamos que hizo la Santa Cena pues con lo que fue el jugo de la vid. Entonces no cumplía ese requisito, no podía tener el pelo largo porque fue un nazirato, sino porque obviamente eso fue una tendencia que se nos inculcó. El fruto de la vid, no tenía que cortarse el cabello nunca, y no tenía que tocar nada, absolutamente, ni personas ni animales muertos. Con respecto a lo del cabello, hago la referencia que hace Pablo. Pablo, el mayor de los seguidores, dice que Pablo refería que él hacía lo que Cristo hacía, así que lo imitasen a él. Dice Pablo que él era indecoroso al hombre usar pelo largo. Así que no creo que el que mencionaba que el modelo de él perfecto era Cristo y que él hacía todo lo que Cristo hiciera, no creo, y lo vimos con versículos bíblicos, de que hubiera avalado o hubiera dicho eso de Cristo, que Cristo hubiera tenido el pelo largo, o hubiera escrito lo que escribió obviamente en las cartas a los Corintios con respecto al pelo largo. Entonces, vimos que bíblicamente e históricamente Jesucristo nunca tuvo la apariencia física que se le da. En las bodas de Canaán, como vienen ahora las próximas imágenes, dan las dos referencias bíblicas de lo que les hablo. Con respecto a tocar una persona muerta, varias veces, pero obviamente en procesos muy literales, en Marcos capítulo 5, versículo 41, y las tan conocidas bodas de Canaán, que aquí también hay un tabú increíble, porque dicen que Jesucristo nunca repartió ni dio alguna vino que fuera fermentado, pero si ustedes leen el contexto de las bodas de Canaán, se dan cuenta que Jesucristo repartió el vino que hizo, después lo repartieron, y el maestresala dijo que porque estaban repartiendo el mejor vino cuando todas las personas ya estaban ebrias. Bueno, hago esta referencia, ¿verdad? Y en honor al programa, porque este programa es un programa, amigos y hermanos, histórico, cristiano, obviamente, pero histórico y didáctico 100%. Bueno, voy rapidito porque ya casi vamos a empezar con lo que nos compete hoy. Todavía aquí, esto es parte del review. Entonces, las imágenes que nos vendieron a nosotros de Jesucristo con un pelo largo y barbudo y con ojos celestes y todo eso, más que todo fue un concepto que vino idealizándose de todos los dioses grecorromanos para darle a Jesús, o a la personalidad de Jesús, un realce divino. Pues todos los autores y todos los escritores y todas las personas enamoradas obviamente pues de aquella imagen helenística, podríamos decir así, quisieron representar a Cristo deidificado, y copiaron muchas de las tendencias grecorromanas que habían en ese tiempo. Estamos hablando que fueron los primeros casi 200 o los primeros 200 años de la historia cristiana, en que se nació y creció este concepto de un Jesucristo en esa forma estética. Ya para el año 2001, nos recordamos el prestigioso Richard Nave, que fue uno de los que hizo un análisis ya de última generación, ¿verdad? Con respecto a lo que era la apariencia de Cristo. Este era un profesor, un decano de la Universidad de Manchester. Todos los estudios que hicieron, ya estudios en tercera dimensión, totalmente computarizados y con datos históricos y de personas y de referencias de ADN, de personas del tiempo de Cristo, y un montón de documentación histórica, ya dieron netamente, realmente, que la apariencia que se nos ha vendido de Cristo nunca fue esa. La condición y la complexión de Jesucristo, sana, equilibrada, fuerte, amigos y hermanos, nos dice que Jesucristo, y recuerda que analizamos que era un leñador, que para buscar la madera, para poder ser carpintero, la persona tenía que sustraerla de la montaña, probablemente una persona muy robusta, un hombre que caminó durante 40 kilómetros, que estuvo 40 días, 40 noches sin comer, una persona que caminaba kilómetros de kilómetros, bueno, por todo lo que fue Palestina, predicando el evangelio, y con una vida socialmente muy activa, porque ahora vamos a ver datos muy importantes. Es más, el tema de hoy quiero centrarlo más que todo en la personalidad de Jesucristo social, y quién era, si era o no era una persona relevante dentro de su sociedad, o en la sociedad del tiempo de Cristo. Ok, eso nos dice, amigos y hermanos, que lo que nos vendieron de aquel Jesús definitivamente
no era así. Entonces, ¿cómo pudo haber sido Cristo? Nos da una referencia histórica que también fue donde quedamos la semana pasada, el programa pasado, nos da una referencia histórica lo que hizo Jesucristo en las 2 veces que sacó la gente del templo. De aquí vamos a empezar. Nos dice que Jesús en el templo comenzó a echar. Vean lo que dice Marcos 11:16. Gracias por abrirme la imagen. Pónganme atención en esto porque vamos a empezar a ver ciertas cosas que marcaron un carácter de Jesús. Que muchas veces como cristianos no nos gusta que nos hablen de ese tema, de esa área que Jesucristo reveló en su humanidad, porque contradice muchas cosas que nos han estructurado dentro de nuestro concepto dogmático como cristianos y que pueden ir muchas veces en contra de, por eso les dije que hoy vamos a quitar algunos tabúes que la Biblia nos enseña, pues por lo menos en la forma de vivir con Cristo, en la forma de relacionarse con las personas más cercanas como sus discípulos, como en la forma de accionar y relacionarse con las otras personas alrededor de él. Dice que Jesús en una oportunidad entró al templo. Vean qué persona más corpulenta y vean qué carácter más fuerte. Tampoco Jesucristo era esa persona que nos mencionan a nosotros de que ponía la mejilla, le daban un golpe en la mejilla y la otra mejilla la ponían para que lo golpearan. Ni siquiera, y ahora lo vamos a ver con la referencia bíblica, hizo eso cuando lo llevaron en 3 ocasiones a juzgarlo y en 3 diferentes personas. Porque en 2 de las ocasiones en que lo golpearon, reclamó y dijo que por qué lo estaban golpeando. Y reclamó en forma enérgica. Entonces dice que Jesús en el templo la primera vez comenzó a echar fuera los que vendían y compraban el templo y echó fuera, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie pasara ni para arriba ni para abajo. No sé si ustedes entienden o han estudiado qué es el templo. El templo de Jerusalén tenía 3 pisos, uno que era para las mujeres, uno para los hombres, otro para el sacerdocio y tenía un patio que se llamaba el patio de los gentiles. De este patio Jesús corrió a todos los cambistas. Y voy a usar un término de buen tipo para que vayamos aplicando y vean qué carácter tenía. Jesucristo corrió, ahí me perdonan el término, a todos los que estaban haciendo chorizos dentro de la iglesia. Que quede bien claro que Jesucristo no era una persona permisible, ni se dejaba comprar, ni impresionar, ni vender, y que no le importaba, es interesante, defender la justicia delante de nadie. Y lo hacía con mucho más celo dentro de la casa de Dios. Eso nos puede enseñar algún carácter que debiésemos tal vez, o debiesen de cambiar algunas personas o algunas religiones o algunas tendencias dogmáticas. En donde ahora más que todo los templos, las iglesias se han convertido, amigos y hermanos, en una venta, y perdone, lo digo con todo el derecho de palabra, en una venta de souvenirs y en un comercio, básicamente, y han dejado de honrar a Dios dentro del templo. Eso nos muestra un carácter fuerte en Jesús. La segunda vez, que es en Juan, podemos hacer una imagen, gracias hermano Andy, en Juan 2:13 al 16, y nos dice lo siguiente: allí sentados, estaban todos vendiendo, ¿verdad? Y cambiando y vendiendo los palominos y todo lo que nos habla en el contexto de ese texto. Dice, y haciendo un azote de cuerdas. Esta segunda vez, toda la historia bíblica en el Evangelio escrito por los 4 escritores nos dice que 2 años después exactos, en que la gente volvió otra vez al templo a pagar los tributos que tenían que pagar al templo. Por eso hay que estudiar un poquito el contexto bíblico para entender en qué oportunidades y por qué hacían eso. Dice que ya esta segunda vez Jesucristo ya no los corrió y no consentía, sino que se armó de un látigo, amigos y hermanos, y salió y les volvió a dar látigo a todos los que estaban haciendo, vuelvo a repetir el buen término, a buen tico, chorizos dentro de la casa de Dios. Juan 2:13 al 16 dice, estaban todos ahí choriceando, estaban cambiando, sentados y haciendo un azote de cuerdas, se echó fuera del templo a todos. Ahora vean esta vez, vea si era un hombre fuerte, era un hombre enérgico y era un hombre que tenía carácter y templanza, que dice que echó a todos esta vez, y además de echar a todos, corrió a todas las ovejas y a todos los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían, ustedes han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones.
Amigos y hermanos, nada más para que usted se vaya dando cuenta qué tipo de carácter tenía Jesucristo. Muchas veces las personas, y en esto quiero que la acote, piensan que los cristianos no tienen algún derecho y que tienen que poner la mejilla y que no tienen que reclamar con nada. Y perdonen que se los diga, pero mi maestro no era así. Mi maestro seguía la justicia y también defendía el derecho. Así que bueno, voy dando mi concepto, mi criterio, usted vaya tomando notas, vaya estudiando la Biblia y vaya viendo a ver si lo que le estoy diciendo es verdad o es mentira. Ok, ¿cómo hizo este pequeño grupo que nació casi hace 2000 años para poderse mantener? Vea, ¿cómo hizo este grupo errante? Escuchen esos términos. De evangelista del primer siglo, oiga, naciendo una doctrina en contra de todos los principios del pueblo en donde estaban haciendo la doctrina, todos los principios del pueblo judío, porque Jesucristo esperaban los judíos un Mesías libertador del subyugo romano y no un libertador espiritual. Pero vean qué interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo hicieron si no eran ni aceptados supuestamente, ¿verdad? No era un hombre de plata también, no era, bueno, se menciona porque era una condición, o que era uno de los, un obrero común y silvestre en ese sentido. Pero ¿cómo hicieron entonces para mantenerse? No sé si usted ha pensado en eso. ¿Y cómo hizo este grupo para poder hacer que uno de los mensajes, o que el mayor de los mensajes que ha existido en la humanidad, haya perseverado durante casi 2000 años? Amigos y hermanos, y tengo uno de los más grandes grupos de seguidores, o podemos decir así, de adeptos. Vamos a estudiar un poquito el caso. Ok. En el Nuevo Testamento, y quiero que me hagan eso porque yo voy a matar algo que muchos cristianos también tienen ahí como en tabú. No sé usted qué va a pensar, pero vean los datos que les pongo para que ustedes vayan observando y se pongan a pensar en algo interesante. En el Nuevo Testamento se menciona la palabra dinero en 37 ocasiones, el oro en 38 ocasiones, la plata en 20 ocasiones, el cobre en 4 ocasiones. La palabra moneda aparece 8 veces. Bolsa y denarios, la moneda romana, desde ese tiempo, se menciona media docena de veces o en ocasiones, para un total de 119 referencias de divisas o de formas de pago o de monedas o de forma en la que se debía sustentar el uso diario de la predicación del evangelio. Con esto les quiero decir, amigos y hermanos, que muchas personas piensan de que Jesucristo, perdone que les hable también a buen término, siempre andaba limpio, como decimos los chicos, o andaba sin dinero, o andaba sin plata, o que el ministerio de Jesús era un ministerio de personas pobres, y que Jesucristo anduvo arrimado ahí, y que nunca tenía cómo hacer, y que como él algunas veces mencionó que el Hijo del Hombre no tenía dónde recostar su cabeza, la gente ha pensado que los 3 años y medio de ministerio de Cristo, Jesucristo vivió en necesidad, paupérrimamente, en todo necesitado y todo limitado. Por lo menos es el concepto que algunas personas han tenido. Pero si nos vemos lo que Jesucristo hacía y cómo vivía, nos vamos a dar cuenta de algo. Vamos a ver las personas que rodeaban a Jesucristo en el inicio de su ministerio. Nos habla de algunas mujeres. Vean qué interesante, casi que el ministerio de Jesucristo fue mantenido en mucha su mayoría por mujeres, porque se menciona siempre que las mujeres lo seguían y colaboraban. Y por lo menos en el caso especial, quiero que abramos esa imagen para que lo veamos y veamos a estas 2 mujeres importantísimas que estuvieron dentro del ministerio de Cristo, que fueron Juana, mujer de Chuza, y esta Juana, mujer de Chuza, ven qué interesante, estaba casada con el intendente de Herodes Antipas. O sea, con un hombre tan inteligente, amigos y hermanos, y tan capaz, que podía llevar la vida tan convulsa y manejar la casa de casi nada que el tetrarca, de uno de los tetrarcas que tenía el imperio romano para los judíos, y uno de los más importantes. Imagínese usted, era Herodes Antipas, y este hombre tan inteligente, su esposa Juana, una mujer muy, muy inteligente también de clase alta, mantenía con sus ayudas, vean, a Jesucristo. También se habla de María Magdalena. Cuando hablamos de María Magdalena, la mayoría de las personas piensan en una mujer pecaminosa, tirada al pecado, que era prostituta, que era un montón de cosas, pero no leen el contexto histórico y bíblico. Primeramente se menciona a María Magdalena porque Magdala era una de las más prósperas ciudades, amigos y hermanos, que habían en el mar de Galilea.
Mayormente era una ciudad con una industria pesquera, pero también tenía la mayor industria en tintas y textiles. Amigos y hermanos de toda la zona de Palestina, o por lo menos de esa zona en la que Jesucristo se movía. Entonces nos damos cuenta que muy probablemente María Magdalena haya sido alguna hija de algunos de los ricos que estaban ahí, comerciantes de Magdala, y que probablemente se había desviado su camino. No es cosa de que nos extrañemos ni nada, porque cuántas de las personas adineradas hoy día podemos verlo todavía más y más que nunca, amigos y hermanos, cómo la plata corrompe, ¿verdad? Y cómo la mayoría de los hijos de personas de mucha plata, pues terminan metidos en casinos prostíbulos y haciendo lo peor de lo peor. En todos los casos de drogas y desastres y desenfrenos habidos y por haber. Pues eso no ha variado, amigos y hermanos, durante tanto tiempo. Probablemente María Magdalena es una de las hijas de ricos que se desviaron. Porque si nos vemos la referencia bíblica, nos indica que ella llegó a dar una ofrenda de un vaso de alabastro, por lo que ella estaba echando el perfume en los pies de Jesucristo. Hasta el mismo Judas, que era persona que se los dio un codicioso y un malversador de los bienes divinos, y por eso fue que pasó. Y ahorita vamos a tocar un poquito Judas para que vean ustedes lo que es la codicia y en cuánto fue que vendió a Jesús. Amigos y hermanos, para que él brincar y dijeron hombres, con eso se hubieran mucho los pobres, jamás, lo que querían era robarse su padre, porque Judas tenía esa tendencia, pero era tan caro que dijo que había alimentado a un montón de pobres, hasta casi que por un año, según lo que podemos sacar de lo que valía, y no les voy a dar el dato, una botella de alabastro que era la alabastro. Ok, bueno, entonces, amigos y hermanos, lo rodeaban mujeres de mucha alcurnia, calidad, posición económica. Además de eso, también muchas otras, ¿verdad? Se mencionan a Susana y algunas otras, como se lo pongo ahí, pues en pantalla a ustedes, pero también tenían algunos hombres que dentro del ministerio de Cristo estaban ahí presentes, tanto bueno, y tan relevantes que ya les voy a dar un dato, se los voy a mostrar quiénes son, estos que están en pantalla: José de Arimatea y Nicodemo. Vean qué interesante, José de Arimatea era un hombre muy rico, tanto así que tuvo la influencia necesaria para que después de la crucifixión de Jesucristo, con el mismo Nicodemo, él tenía un nicho cavado nuevo, lo había comprado, era un hombre de posición, y tenía tanta influencia Nicodemo y tanto dinero que llegó a comprar al gobierno que estaba encargado del cuidado de Roma, el cadáver de Jesús, ¿verdad? Que había sido declarado como un insurgente, un anarquista, y que lo tenían en vigilancia, se habían puesto, pues obviamente una tropa para vigilar y nadie robara el cadáver. Y todas esas referencias yo no lo estoy inventando, no estoy haciendo aquí una fábula ni una historia, sino que esas referencias están dentro del contexto bíblico bien estipulado con capítulo y versículo, amigos, y usted puede leerla, y los vamos a estar mencionando aquí en los enigmas de los tiempos. Tanto así que él pagó para que Jesucristo le diera oportunidad, él y Nicodemo, de enterrarlo. Nicodemo, cobrador de impuestos, un hombre que cuando se convirtió a Cristo, bueno, entregó todos sus bienes y todo lo que tenía al servicio de, y eso lo mencionan algunos de los escritores, por lo menos referentes como Josefo y Eusebio de Cesarea y algunos otros referentes a algunos de los personas pilares del ministerio de Cristo, mencionan que por lo menos este hombre es una persona bastante acaudalada, y José de Arimatea suficientemente acaudalado para comprar algunos beneficios del imperio romano. Entonces, estas personas, solo por mencionarle a dos de Jesucristo, amigos y hermanos, hombres y dos mujeres que le seguían relevantes. Eso va a matar algo también que muchos han pensado. Muchos de los cristianos tienen un contexto de que no deben guardarse un perfil bajo. Es interesante, pero he visto o he tenido la oportunidad últimamente de conversar con algunas personas de ciertas tendencias, de ciertas iglesias, en algunas zonas rurales, y he visto que el concepto a limitaciones del pensamiento, en crecimiento económico, lo han ligado con el crecimiento espiritual. Amigos y hermanos, eso no tiene nada que ver. Jesucristo era un hombre de influencias y que se rodeaba de personas adineradas, y que esas personas adineradas sembraban en el reino de Dios y hacían que creciera y que mucha gente se convirtiera, para que usted hoy y yo en día tengamos la bendición de conocer un evangelio que nos lleva a la vida eterna. ¿Me entienden? Lo que les quiero decir con esto es que el cristiano y moderno lo que hacía era buscar recursos y personas, se rodeaba de personas que pudieran servirle para los propósitos divinos de predicar la buena nueva de salvación. ¿Me están entendiendo el concepto? Bueno, qué bendición, gloria a Dios.
Ok, voy a leerles esto, Josefo, para luego ir a un corte musical, para que agarremos un poquito de fuerza, nos inspiremos en esta música divina, linda y hermosa, y que podamos seguir para que ustedes vean lo que digo es sumamente interesante, el carácter de Cristo y de la gente que lo rodeaba en ese momento, principalmente de sus discípulos. Ok, voy a leer lo que dice Josefo. Dice Josefo, y quiero que lo abramos en pantalla, lo siguiente. Josefo fue un historiador que escribió los primeros, es 100 años de la historia bíblica, la persona más referente y más viable, más fiable, podríamos decir, más creíble a la historia, más cerca de lo que puede haber acontecido, fue Josefo, uno de los escritores que más hace referencia a la iglesia primitiva. Dice, informa, oiga, Josefo, de que las concentraciones, dice Josefo que las concentraciones de muchedumbre se castigaban severamente por los romanos en Judea. Póngame atención con esta referencia histórica que les estoy dando. Se encuentra en la guerra de los judíos, capítulo 2, es la historia de Josefo con respecto a los anales de los inicios de la historia cristiana. Dice que las concentraciones de muchedumbre se castigaban severamente por los romanos de Judea. Otros hombres, oigan, algunas personas pretendiendo con sombra y nombre de religión hacer muchas novedades, se salían a los desiertos y soledades, prometiéndoles y haciéndoles creer que Dios les mostraba allí señales de la libertad que habían de tener. Envió contra estos Félix gentes de a caballo y de a pie, todos muy armados, y mataron gran muchedumbre de judíos. Quiero con esto que entiendan, amigos y hermanos, porque luego voy a mencionarles cuántas y quiénes y cuántas veces y en dónde seguían las muchedumbres de miles, millares a Jesús. Cuando en ese tiempo, dicen algunos historiadores, que las concentraciones de muchedumbres eran castigadas con muerte, muchas veces y la mayoría de veces, cuando los judíos o cualquiera de los reinos conquistados por el Imperio Romano hacían multitudes o muchedumbre. No lo permitían para que no hubiera ninguna insurgencia, para que no hubiera ningún tipo de movimiento de anarquía. Amigos y hermanos, vamos a ir a un corte musical y ya regresamos aquí en los enigmas de los tiempos para seguir viendo a nuestro héroe, a ese hombre y a ese Dios que tenemos, al que tenemos que emular y que seguir. Cerca está el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene preso, viene preso, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eterna podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya, viene preso, a las puertas llega ya. Pues no corréis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán, mas cuando vuelve el Salvador, eterno fin tendrá.
Amén. Ya viene casi Cristo y nosotros tenemos que estar preparados y saber cómo debemos de conducirnos. Recordemos, don Pedro Joaquín Sánchez Acevedo, la familia que está en Guatuso, de aquí de San Carlos, necesita don Pedro comunicarse con ustedes. Por favor, le pueden comunicar conmigo al 8662-9553. Bueno, proseguimos. Entonces quedamos, amigos y hermanos, de que Josefo decía que era totalmente prohibido en tiempos de Cristo, y no solo Josefo, todos los historiadores dicen que era prohibido el aglomeramiento, la muchedumbre, pero nos vamos a dar cuenta rápidamente cómo Jesucristo siempre jalaba multitudes, porque es algo interesante. El cristiano a veces ha querido mantener siempre un perfil bajo y decir que he oído comentarios de personas que dicen que este asunto de las campañas, este asunto de darle mucho marketing a las iglesias y todo eso no es de Dios y no es de Cristo. Hay una organización denominacional que se da en el Nuevo Testamento y habla de ciertas cantidades de iglesias un poco más pequeñas, nuestras megaiglesias y todo este asunto. Y obviamente el chorizo, volvemos a mencionar el buen término, está a flor de piel en todas las denominaciones. No hablo solamente en las protestantes, sino en todas, pero esto se daba también en tiempo de Cristo, y Cristo era una persona que jalaba gente, por decirlo así, era una persona que bueno, básicamente era un líder en su sociedad. Nos dice que entonces en Marcos 8, del 1 al 10, nos habla que en aquellos días, dice, como había una gran multitud, tanto interesante, y no solo una, dos veces, y aquí voy a mencionar algo del carácter económico de Cristo y de los seguidores de Cristo en el principio, ¿verdad? Y en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo. Pónganme atención, ¿cuánto tenían? 3 días de estar con Jesucristo, aglomerados. Oigan, dice, y no tienen que comer, y si los enviara en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido desde muy lejos, los seguían de lejos. En estas ocasiones que Jesucristo tuvo estas aglomeraciones masivas, de las múltiples que tuvo, 2 de esas hizo 2 milagros, uno para alimentar 4,000 y otro para alimentar 5,000. Y cuando usted lee el contexto bíblico, encuentra a Jesús preguntando si hay comida, dicen que no hay comida porque están largos en el desierto, en una parte solitaria donde no hay donde comprar la comida. Tienen la bolsa de plata, pero como no hay donde comprar comida, entonces dice, pero hay un niño que tiene unos panes y unos peces en una de las 2 ocasiones, y dice que Jesucristo tenía la plata suficiente, o ese grupo de cristianos, para alimentar a 4,000 y a 5,000 personas. Es increíble, ¿verdad? Cómo sí había una economía bastante solvente, bastante estable dentro de estos primeros evangelistas y de las cabezas, podríamos decir así, de nuestra iglesia y de nuestro creo, y el fundador de nuestra fe, por favor, que es Cristo Jesús. Ok, la próxima imagen nos habla, por lo menos en estas 4 referencias que voy a dar bíblicas. Voy así rápido porque quiero terminar el día de hoy este tema. No se pierdan el próximo porque va a estar muy bueno. Mateo 4:25 dice, y grandes muchedumbres le seguían. Oigan, de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, habla de que todo Jerusalén y el otro lado del Jordán, o sea, casi que todo el mundo conocido en ese tiempo que estaba ahí conquistado en lo que era Medio Oriente, por este lado aquí, venían a visitar y a oír de todos estos lados a Jesucristo. Mateo 13:2, se le acercaron numerosas muchedumbres. ¿Cuántas? Numerosas, o sea, no era una muchedumbre, sino que eran varias. Cuando habla grandes muchedumbres, eran varias muchedumbres. Cuando hablan de numerosas muchedumbres, eran varias muchedumbres, numerosas, grandes. Mateo 15:30, se le acercó una gran muchedumbre. Aquí sí hay una gran muchedumbre. Lucas 8:40, en esto juntándose, por cuanto dice, amigos y hermanos, por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. La gente se atropellaba por ver a Jesucristo. Usted, amigo y hermano, en el lugar donde usted esté, donde usted viva, donde usted esté predicando el evangelio, la gente tiene que distinguirlo a usted. Usted no puede ser un cristiano, pongámosle en ese buen término de la palabra, un cristiano de la secreta, sino que usted tiene que hacerse notar. Han vendido un concepto de que el cristiano tiene que ser, vuelvo a mencionar el término, de perfil bajo.
mi ejemplo a seguir, Jesucristo. Si yo soy cristiano, sigo a Cristo. Mi ejemplo a seguir dice que él se manifestaba a la gente, que las multitudes lo seguía, que no se escondía, que él era una persona popular, era una persona social, 100%. La iglesia hoy día, amigos y hermanos, y esto es una amonestación, tienen el círculo cerrado en su sociedad, dentro de las 4 paredes de la comunidad eclesiástica. Dentro de su iglesia son siervos y consiervos, pero se les olvida que hay una sociedad múltiple en personalidades, en calidades y en economía que nos rodea. Jesucristo nunca se olvidó de eso. Jesucristo era una persona abierta y social 100%. Se rodeaba y todos le seguían. Él siempre fue abierto a todo el mundo. La salvación, la religión, la sociedad, el amor, el cariño, la confraternidad, la coinonía que debe existir no está limitada a 4 paredes de X o Y denominación. El cristiano debe ser un cristiano social 100% y su comunión debe ser con la sociedad entera. No somos hijos de Dios, ni nos sacó Dios de lo más vil y menospreciado para que nos estemos, perdónenme amigos y hermanos, engordando en una banca espiritualmente. Tenemos que estar dando lo que más hemos recibido, como Jesucristo lo hizo, a las multitudes y al mundo entero. Ok, que eso quede bien claro, que Jesucristo era una persona 100% social, que se dio a distinguir y que nunca fue un cristiano de perfil, o nunca fue, nunca fue un predicador, por decirlo así, de perfil bajo. Quiero mencionarles algo que se encuentra en Lucas 21. Y con esto, amigos y hermanos, yo sé que voy a dañar la susceptibilidad de un montón de gente. Y espero que ustedes lo tomen a bien, pero que lean la palabra de Dios y que puedan comprender que el mismo Dios que mencionó la palabra en Mateo, en Lucas 22, y en Éxodo 20, que dijo no matarás, es el mismo que nos habla también en Lucas del acontecimiento que se dio y que nos habla también en Éxodo, y ahora lo vamos a leer, 21 y 22 y 20, los 3 versículos, los 3 capítulos que siguen después de eso, 20 explica a quién no se debe matar y cómo no se debe matar. Porque en esto, amigos y hermanos, quiero ser bien claro. Hoy más que nunca nuestra sociedad está convulsa. Y de hecho no quiero mencionar un incidente que fue hoy en nuestro país, pero hoy en nuestro país, en nuestras calles, balazos y todo por todo lado, por incidentes muy, muy lamentables que se dan porque la violencia, porque el mundo, porque la sociedad está convulsa. Y es lamentable y se duelen familias de gente especiales y de gente buena y de todo, pero amigos, así está el mundo. Y la Biblia es clara de que el cristiano también tiene que saber tener cuidado de sí mismo y saber defender. Voy a mencionar esto y quiero de una vez decirles que yo no lo estoy inventando, está mencionado en el concepto bíblico. Lucas 22 nos habla de que Jesucristo viene y pide a los apóstoles que vayan, antes de que se celebrara la Pascua, siguieran un hombre que tenía un cántaro y que se metieran dentro de esa casa y dijeran que el aposento alto estaba ahí, se lo reservaran para la Santa Cena. Luego de la Santa Cena, Jesucristo sale del aposento alto y se dirige al Monte de los Olivos. Y en el Monte de los Olivos, se nos menciona aquí en Lucas 22 y sus paralelos, se da esta situación. Voy a seguir leyendo los versículos. Lucas 22, 36. Entonces les dijo, salen del aposento alto, caminan, vean qué interesante, en el aposento alto les dice, pero ahora, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo. De la misma manera, también una alforja. Y el que no tenga espada, quiero que sean bien claros en esto, el que no tenga espada, venda su manto y compre uno. Cuando Jesucristo hace referencia a la espada, está hablando de una espada literal. No está hablando de la espada de la fe, no está hablando de la Biblia, no está hablando de la palabra de Dios, está hablando de una espada literal. Quiero que ustedes vean los versículos siguientes para que entiendan lo que dice todo el capítulo 22 en ese referente. Entonces estos le dijeron,
ellos le dijeron, ¿quiénes? Los discípulos. Vienen saliendo del aposento alto. Le dicen, entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Vean qué interesante. Están en el aposento alto, empiezan a caminar para el Monte de los Olivos, que está fuera de la ciudad, porque ahí mismo lo dice, en ese mismo versículo, caminan fuera de la ciudad, y Jesucristo les dice a sus discípulos que necesitan tener seguridad porque son tiempos difíciles, que el que no tenga alfombra, que el que no tenga capa, que el que no tenga espada, que compre una. Ellos dicen, tenemos 2 espadas. La espada era el instrumento de ataque por excelencia y el más efectivo en tiempos de Cristo. Era el arma más efectiva y era un arma, amigos y hermanos, que a ninguno se le ocurra decir que los discípulos lo que andaban era una Reina Valera 1960. No, lo que andaban eran 2 espadas de hierro y filosas, y tenían 3 años y medio de andar con Jesucristo. Jesucristo no les dice en ningún momento, ¿qué andan haciendo ustedes con esa espada? Pecadores, ¿por qué si portan una espada no van a entrar al reino de los cielos? La pregunta es, ¿creen ustedes que Jesucristo sabía que andaban 2 espadas, sí o no? Con esto, y les mencioné los hechos violentos que ocurren, no estoy diciendo, amigos y hermanos, que usted tenga que matar a nadie. Lo que le estoy diciendo es que muchas veces y muchas personas piensan que porque usted tenga algún artefacto o algún artículo que vaya en contra de sus pensamientos y criterios religiosos, usted ya es una persona que va en contra de los preceptos divinos. Cuando yo veo a Jesucristo y veo este versículo y veo estos versículos de referencia que dan en Lucas, me doy cuenta que los discípulos en tiempos de Cristo, 2 de ellos andaban armados con espada. Si el día de hoy extrapolamos a los días de hoy y estos discípulos estuvieran con Cristo, nada más se los dejo a su criterio. ¿Qué creen que andarían en vez de espada? Bueno, vamos a ver cómo reaccionó Jesucristo en esto. Les estoy diciendo que esto está estipulado en la Biblia. Yo no estoy diciendo que sea bueno que porten o no porten un arma. Lo que estoy diciendo es lo que la Biblia dice. Ustedes saquen sus propias conclusiones, porque para eso es este programa, Los Enigmas de los Tiempos, para que ustedes vean lo que la Biblia dice y que ustedes le puedan pedir al Espíritu Santo que les revele, a ver si lo que ustedes hacen es bueno o no es bueno, que es el único que nos puede llevar a toda verdad. Entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta ya. Salen caminando, y dice el versículo, pueden leerlos, en Lucas 22 está toda la historia, después se las estoy inventando, y dice que salen caminando fuera de la ciudad, todavía portan las 2 espadas. Jesucristo no les dice, déjenlas ahí en el aposento alto, déjenlas botadas, desháganse de esos pecados. Qué interesante. Siguen caminando, llegan a Getsemaní. Cuando están en Getsemaní, están orando y el Señor les dice, lean el contexto bíblico, Jesucristo les está hablando con ellos como la 3ª vez de que no pueden velar y no pueden orar. Cuando están en ese intercambio de conversación, llega un grupo tremendo y delante del grupo llega uno de los 12, que es, adivínense quién es Judas, y entonces le dicen a Jesucristo lo siguiente, Lucas 22, versículo 49, viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, herimos a espada. Pongan atención, Señor, herimos a espada. ¿Qué les contesta Jesús? Versículo 22, el próximo que sigue, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando su oreja lo sanó. Quiero decirles esto, amigos y hermanos, muchas veces prejuzgamos ciertas cosas o ciertas tendencias de ciertas personas solamente porque nosotros tenemos un prejuicio religioso sobre ciertos temas. Pero si a mí me preguntan, y les voy a hablar abiertamente porque es mi criterio, si a mí me preguntan si los discípulos de Jesús portaban armas, le digo que sí, 2 de ellos portaban armas. Por lo menos eso es lo que la referencia bíblica dice. Ok, dejémoslo hasta ahí porque hay mucha tela que cortar y han pasado algunas situaciones bastante espesas con las armas, que amigos y hermanos tenemos que tener cuidado. Ninguna arma ni ningún artículo mata a nadie. El que mata es el pecado que mora en las personas. Ok, ¿por cuánto vendieron a Jesús? Y en esto quiero que nuestro hermano Andy me vaya abriendo las imágenes, porque quiero explicar esto rápidamente para que ustedes se den cuenta de algo interesantísimo.
Vea así que Jesús era una persona importante y de buen precio que, mire, ya no podían hacer nada con el hombre. La gente estaba totalmente, los dirigentes de Jesucristo, que eran los dirigentes religiosos de la iglesia, gobernante del pueblo judío, estaban tan, podemos decir así, agachados con la influencia de Cristo, se sentían tan minimizados, se sentían tan incómodos con un hombre tan importante, tan revelante, que jalaba, que multitudes, que los estaban ridiculizando, que siempre les criticaba su hipocresía religiosa y su falsedad, porque se vestían por fuera como sepulcros blanqueados, mas por dentro eran huesos putrefactos y hediondos. Vea, eso dice el original griego. Y eso se lo dijo Jesucristo, no en una, en múltiples ocasiones a los dirigentes religiosos de los días de Cristo. Pues estos religiosos vendieron a Jesucristo por un monto. Judas lo vende, amigos y hermanos, por 30 platas, por 30 monedas de plata. Ok, el ciclo de Tiro, o lo que llamaban en la moneda de plata en ese momento, era el ciclo de Tiro. Esta moneda fue acuñada en Tiro, obviamente. Con ella estaba obligado todo judío, oiga, a realizar el pago de los tributos al templo, y no solamente los pagos de tributos al templo, sino, amigos y hermanos, también los pagos gubernamentales que hacía el Imperio Romano, o lo que llamamos el ager publicus. Ese ager publicus, o ese impuesto de renta que tienen todos los países hasta el día de hoy, impuesto por el Imperio Romano. Vean qué interesante, principalmente, que se llamaba el Vectigan, era obligatorio 100% y se pagaba con este tipo de moneda. Bueno, vean qué interesante, ahí les dejo para que ustedes vean cuánto costó Cristo, la venta, para que vean qué influyente era. Algunas personas ignorantemente dicen, Jesucristo lo vendieron por nada, por un precio, por una cochinada. Claro, obviamente, jamás. No había precio para lo que hicieron con Jesús, jamás. Pero Jesucristo se entregó a sí mismo por amor a usted y por amor a mí, para que usted y yo hoy día tengamos acceso a una salvación eterna, y que el pecado, que es lo único que trae muerte, no se enseñoree de nosotros. Tenemos esa salida, ese escape que se llama Cristo. O sea, solo por eso Jesucristo permitió y se humilló hasta tener condición de esclavo y morir en la cruz, una muerte de cruz, la muerte más maldita. Y lo dice la Biblia, maldito aquel que muere en una cruz, que es colgado en una cruz. Es interesantísimo. Voy a hacer un estudio del patíbulo y el estépex, para que ustedes sepan lo que significa la cruz y de dónde viene. Bueno, ese es otro tema. Ok, esta moneda de plata, amigos y hermanos, es igual a un ciclo. Vean ahí en pantalla, es igual a un ciclo. El ciclo es igual a 14.4 gramos de plata. 14 gramos de plata por 30 monedas sumo 432 gramos de plata. Con 432 gramos de plata, los tributos al imperio. Oiga, eso fue lo que vendieron a Jesucristo. 432 gramos de plata. Los tributos al imperio en tiempos de Cristo eran una moneda de plata, o sea, un ciclo. Un ciclo que significaba 4 dracmas, 3.5 gramos de plata, 2 dracmas, era el pago del impuesto imperial. Eso no lo dice en Mateo 17, versículo 24 al 27. Mateo 17, versículo 24 al 27, nos cuenta la historia, y con esto quiero ser bien enfático en lo que voy a decir. Pónganme mucha atención, chiquitos, amigos y hermanos, porque esto es muy importante. Nos cuenta en Mateo 17, 24 que vienen a estos tentadores de los dirigentes religiosos judíos, vienen a tentar a Jesucristo y le dicen, ¿de quién es esa moneda que está ahí? ¿Verdad? Y él dice, hey, del César. Y entonces den al César lo que es del César. Con esto, amigos y hermanos, nos enseña Jesucristo que las 2 dracmas que se pagaban ahí, eran 2 dracmas, y nos enseña la moneda de César, nos enseña de que nosotros, amigos y hermanos, no debemos, o aprendemos aquí que Cristo no estaba llamando a los seguidores de ninguna manera, amigos y hermanos, pónganme atención, a dar pasos políticos para derrocar a ningún gobierno, ni menos al de Tiberio César, ni por más cruel y corrupto que haya sido.
ni Pablo cuando dijo, pónganme en atención, porque ahora vienen las políticas y muchos cristianos están tomando decisiones torpes, sin el cerebro, perdone que se los diga, porque no tienen la inspiración ni el discernimiento del Espíritu Santo para orar y hacer lo que más conviene para cada uno de nosotros. Pero en ningún momento Cristo se opuso a ninguno, ni quiso presentar anarquía, sino que él lo que dijo claramente era que Israel estaba teocráticamente separado del reino o del imperio romano, pero que aún así debía uno de sujetarse a las autoridades convenientes mientras éstas no fueran en contra de los principios divinos, como nos lo dice nosotros la palabra del Señor en Hechos. En Hechos 5 nos dice que nos es más, es mejor honrar a Dios antes que a los hombres, obviamente, pero Jesucristo también, toda su forma de actuar, nunca se puso o nunca incitó a la anarquía. Como hay grupos y tendencias políticas disque cristianas, perdone que lo hable así abiertamente, que lo que hacen es fomentar el odio, el rencor, señalamientos, ensuciando a las demás personas. Amigos y hermanos, eso no lo hace un cristiano que tenga temor de Dios. Un cristiano actúa en la justicia y actúa siempre en el derecho y también cumple las normativas y respeta a las autoridades. Mientras que aquellas autoridades no vayan en contra de los principios bíblicos. Ok, de acuerdo. Creo que eso es una gran enseñanza y bueno, ahí lo tomé como referente también. Entonces, esas 30 monedas de plata, que era el pago del impuesto, 2 dracmas, significaban, amigos y hermanos, 60 años de pagos de tributos al gobierno romano. Las 30 monedas de plata significaban de que Judas, por decir algo, Iscariote, no le hubiera pagado impuestos al gobierno durante 60 años. Entonces, más o menos vaya usted extrapolando. Los tributos al imperio eran esos. Los tributos al templo. Los tributos al templo eran de medio ciclo al año por persona. Una moneda de plata es igual a un ciclo. Medio ciclo es el pago de tributo del templo. 30 monedas de plata era igual, amigos y hermanos, que coincidentemente a 60 años de impuestos de pagos de los tributos al templo. O sea que Judas Iscariote bien hubiera vivido con lo que vendió a Jesús, 30 años pagándole los impuestos al templo y 30 años pagándole los impuestos al imperio romano, tranquilo en la vida. Así que eso que dicen algunos hermanos y que he escuchado en mis propios oídos, ya que a Jesucristo lo vendieron por nada, están mintiendo. Pagaron un precio muy alto por Cristo, porque Jesucristo, perdone que les diga así ese término, yo uso mucho los términos, le llevaban ganas. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos. Oiga, ven qué interesante. Estos los fariseos y los herodianos no se llevaban de ninguna forma. Se unieron los enemigos en contra de un solo hombre que tenía totalmente convulsionada la sociedad en su entonces. Oiga, se unieron cuando ellos en sí eran totalmente enemigos. Los herodianos eran helenistas y estaban a favor del imperio romano y de la supremacía o por lo menos de la dinastía de Herodes, y los fariseos eran totalmente legales, ortodoxos, recomendando siempre las escrituras y la ley. Lo llevaron ante él. Bueno, no sé cuánto me quedan, creo que me quedan un par de minuticos, 2 minuticos, voy rápido. Lo llevaron ante los magistrados judíos, amigos y hermanos, primero antes de crucificarlo. Lo llevaron luego ante Anás, primeramente, luego ante Caifás. Pónganme atención, vean qué interesante. Este hombre, Anás, era un hombre que tenía la autoridad, aunque hace 20 años no ejercía en el templo como sacerdote, pero era el que llevaba durante 20 años a través de 5 hijos, 4 hijos, óigame, y su yerno, que era Caifás, el que fugía en ese momento del tiempo de Cristo, había dirigido el cuerpo religioso del pueblo judío. Primero lo llevaron ante él quebrantando todas las normas judías. Vean qué interesante, vean si Jesús era importante. Luego lo llevaron ante Caifás y lo acusaron de blasfemia. Como no tenían el derecho para crucificarlo y tenían miedo todos los dirigentes judíos que no tenían ninguna
compasión de nadie, porque apedreaban a cuanta mujer y a cuanta persona, y nos da la muestra en hechos como agarraron a Esteban y le volaron piedra delante de todo el mundo sin pedir ningún consentimiento. Pero tuvieron miedo, amigos y hermanos, de tocar a Jesucristo, porque sabía que si tocaban a Cristo en una forma ilegal y no lo mataba el pueblo romano, que no se iba a sublevar todo el pueblo judío en contra de ellos. Vean, si Jesús era un influencer, tuvieron que acusarlo de blasfemia ahí delante del pueblo. Pero cuando lo llevan delante del gobernador Pilato, la imagen que sigue, lo acusan totalmente de otra cosa, lo acusan de alta traición, cambian la versión y mienten. Y aún así, Pilato no lo halla culpable, le dicen a Pilato, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando el hombre oye Galilea, se acuerda de Herodes, no halla en el pecado y se lo manda a Herodes Antipas, que era el que gobernaba o el tetrarca de Galilea y Perea. Se quita, por decirle así, el tiro. Le pasa la bola al otro porque no quería tener nada que ver en crucificar a Jesucristo. Amigos y hermanos, Herodes lo devuelve otra vez porque no haya tampoco nada, ni cómo crucificar a Jesús, que lo vuelve a Pilato, vuelve sumiendo rápidamente. Pilato vuelve otra vez a decirles que no hayan ellos nada, le latiga, le pone una corona, lo saca como está en imágenes, amigos y hermanos, y les dice que no haya culpa en ellos, que no, y el pueblo aún así les sigue acusando. Jesucristo muere, amigos y hermanos, porque Él necesitaba morir por nosotros y darnos salvación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dejó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesucristo nos enseñó, amigos y hermanos, que es el mayor de los influencers que ha existido en la historia. Y quiero que estos datos los vean ahí en pantalla. Un influencer es o se mide, amigos y hermanos, por el nivel de personas o la cantidad de seguidores que tiene, por la vigencia que tiene y por la influencia e impacto. Jesucristo tiene más de 2.400 millones de seguidores en el mundo, o sea, casi la cuarta parte de la población del mundo existente. Y esto sin un poquito más, amigos y hermanos, siguen la religión cristiana. La vigencia tiene más o ya casi de 2000 años de vigencia, desde el año 30 después de Cristo, que obtuvo sus primeros seguidores. Es común que sus seguidores, todos nosotros afirmemos, y para muestra un botón en su vida y en la mía, que Cristo transformó nuestras vidas, que fuimos transformados por Él. Y además de eso, sus enseñanzas, amigos y hermanos, y impacto se infunden hoy día a través de la radio, a través de la televisión, a través de la internet, a través de libros y todo lo que más usted puede imaginarse. Y son la base de casi todas las leyes gubernamentales del mundo. Amigos y hermanos, con esto quiero decirles, amigos y hermanos, para concluir este programa, de que Cristo es el mayor superhéroe al que usted debe seguir. Y que le esperamos el próximo miércoles aquí en los Enigmas de los Tiempos por la 930 Radio Costa Rica nuevamente para ver un tema nuevo más de su interés. Que Dios les bendiga.